entonces con este otro ejercicio. Cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios, la idea no es que se los aprendan de memoria, ¿verdad? Porque si usted aprendió a hacer de memoria este ejercicio, en realidad no le va a servir cuando salga a trabajar porque no va a encontrar uno igual. Pero si usted entiende y en su mente se procesa la información de manera que le quede esa disciplina de distribuir los costos, de entender cómo fluye la información, de cómo se asignan los departamentos, etcétera, pues eso mismo lo puede replicar cuando tenga que hacerlo para una empresa más grande. Este ejercicio 44 es la empresa Castilla, que usa un sistema histórico de costos por proceso para elaborar un producto que pasa a través de 2 departamentos productivos. La compañía utiliza el método de promedio. Entonces, también hemos visto varias formas de distribuir estos costos que no están regulados. Como les dije, no hay normas de costos, al menos no son internacionales, pero son como ideas, ¿verdad? Se puede hacer por promedio, se puede hacer por PEPs, se puede hacer por órdenes, se puede hacer por proceso, puede ser un costo directo, que es lo que van a ver en el próximo curso de costos, puede ser costo estándar para llevar un nivel más detallado incluso de lo que se esperaba y lo que sucedió. Y estas formas de distribución se pueden adaptar a cualquier empresa, ¿verdad? Usted no exactamente lo que estamos viendo, pero lo que usted aprende, si lo puede manejar porque lo entendió, pues lo podría adaptar a cualquier empresa. La idea es sembrar la cultura de que hay que registrar los costos, ¿verdad? Eso es fundamental. Si una empresa no sabe cuáles son los costos de sus productos, está trabajando a ciegas. No sabrá ni cuál es la rentabilidad de cada uno, ni cuál tiene que impulsar, ni si hay unos que debería eliminar de las líneas de producción. No tiene idea si cuánto puede rebajar el precio. El costo es una base fundamental para la toma de decisiones. Y calcularlo de la manera más exacta debería ser una disciplina de los departamentos de contabilidad. En este caso, usa el método promedio para los inventarios de producto en proceso, pero usa PEPs para el inventario de productos terminados. Las unidades perdidas se consideran como pérdidas normales de los procesos de producción y no tienen costo asignado. Entonces ya vimos que cuando las unidades perdidas no tienen costo asignado, en realidad no es que ese costo se borra, ese costo se distribuye entre las unidades que quedan buenas. Lo que significa es que no hay un inventario separado ni una carga fabril separada para las unidades dañadas, sino que las unidades que salen buenas van a llevar el costo de esas unidades dañadas y eso lo hacemos en esta parte del informe de costos, ¿verdad? Ese ajuste lo haríamos aquí. Y se haría a partir del segundo departamento, porque en el primero, cuando se pierden simplemente el costo del primero, yo lo reparto entre las unidades buenas. El problema con el segundo departamento es que ya viene arrastrando costos del primero. Y el costo que yo ajusto entonces es ese costo arrastrado del primero, ¿verdad? Es como decir, bueno, traía 10,000 colones para 10,000 unidades, pero de pronto son 9,000, ¿verdad? Entonces ya no es un colón por unidad, sino que va a ser un poquito más. Pero es el costo que vienen arrastrando departamentos anteriores. Toda esta sección que vimos aquí, ¿verdad? Toda esta es un ajuste del costo del departamento anterior. Y se separan los costos del departamento anterior de los costos de este departamento precisamente por esa cultura o esa disciplina que deberíamos de tener de saber dónde se generan los costos, ¿verdad? Porque si los mezclamos, pues no sabríamos cuál es el departamento que consume más materiales, más mano de obra o más carga fabril. Y eso lo conveniente es verlo por separado. Bueno, al principio del periodo hay 500 unidades en proceso, ¿verdad? Esas 500 unidades en proceso del departamento 1, este es, perdón, 500 unidades del proceso 1, bueno, voy a ponerlas aquí, no tienen este informe de costos, en el 44, entonces tienen 500 unidades en proceso
que los costos son de 20,000 de materiales, de 12,000 de mano de obra y de 14,000 de carga fabril. Como los vamos a hacer por promedio, estos costos del inventario inicial se van a mezclar con los costos del periodo. Y las unidades estas 500, se supone que son las primeras que se terminan, y entonces dentro de este producto terminado van a estar incluidas. Pero no las vamos a separar porque es por promedio, ¿verdad? No las separamos, sino que las dejamos mezcladas. Por eso no nos interesan los porcentajes de terminación del inventario inicial en proceso cuando es por promedio. Ahí no nos van a interesar esos porcentajes. ¿Por qué? Porque voy a mezclar las unidades y voy a mezclar los costos. Entonces lo que hago es que tomo los costos totales del periodo y del periodo anterior y lo divido entre las unidades totales equivalentes. Y así las unidades terminadas todas tienen costos de este periodo y costos del periodo pasado. Van a estar promediadas. Eso también, ¿verdad? Entre más estricto, ¿cuál sería el más exacto? Pues por PEPs. ¿Verdad? Lo más exacto sería hacerlo por PEPs. ¿Por qué? Porque eso me dejaría separados los costos del periodo pasado con los de estos, los de este periodo. Y así yo podría saber si hubo un incremento o no en esos costos. Pero promedio, pues es un sistema también más fácil, menos exacto, pero sencillo de calcular. Esas unidades se trabajaron, ¿verdad? Y se les agregaron a esas y a otras que se pasaron al proceso 394, 625 y 577, 500. Los costos de este periodo son esos, ¿verdad? Si vamos a registrar los asientos, los costos de esos son los que tendríamos que registrar. Estos no, porque estos costos vienen del periodo pasado. En el departamento 2, dice, al comienzo del mes hay un inventario de 300 unidades. Esas 300 unidades traen sus propios costos. Traen 54,000, perdón, ese es del departamento anterior, ¿verdad? Entonces, del departamento anterior traen 54,200. Materiales tienen 9,000. Mano de obra tienen 3,000. Y carga fabril 2,250. Y los que incurrió en este periodo son 347,000, 311,000 y 399,000. 790. Esos son costos de este periodo y todos, incluidos los del periodo pasado, son los costos con los que se trabajó durante este periodo. Dice, el inventario inicial de productos terminados es de 200 unidades a 280. Eso es para que lo tengan por ahí, porque además de este producto terminado que sale aquí, hay un inventario inicial de 200 unidades, no, sí, de 200 unidades a 280, que como se usa PEPs, esas serían las primeras en venderse. Entonces, el inventario final, el inventario inicial de producto terminado sería el primero que se vende. Y después las demás. Durante este periodo se vendieron al contado 8,400, ¿verdad? Entonces, de las producidas en este periodo más el inventario inicial, vamos a quitar 8,400.
Esas se venden a 600, pero ese no es el costo, ¿verdad? 600 sería el precio. Más el impuesto de ventas. Seguidamente sale el informe de costos, entonces ahí les dan las 500 unidades del inventario inicial. Este departamento recibió además 9.500, el otro recibió 8.500. Hay un aumento de volumen en el segundo departamento. Ese aumento de volumen va a hacer que haya un cambio en el costo. Se ha trabajado entonces con 10.000 unidades y 10.000 unidades. De esas 10.000 unidades se terminan 8.500 y 8.300. Unidades en existencia quedaron 100 y 200, que ya sabemos que a menos que nos digan lo contrario, ¿verdad? Bueno, las unidades en existencia tienen todos los costos del departamento anterior y todos los costos de este departamento. Son unidades totalmente terminadas, pero que no encontraron espacio para pasar al departamento siguiente. Esas unidades terminadas en existencia de este periodo, finales, van a ser el inventario inicial de unidades terminadas y en existencia del siguiente periodo. Esas simplemente pasan al departamento siguiente, no se les hace nada en el departamento donde están, porque ya están totalmente terminadas. Lo único que hace es que se pasan al otro departamento. En el informe de costos van a aparecer entonces en un departamento, por ejemplo, las unidades en existencia iniciales del departamento 1, van a aparecer en el informe, pero no van a afectar para nada los costos del departamento 1. Lo único es que cuando se transfiere mercadería para el departamento 2 o producto para el departamento 2, las primeras que se transfieren van a ser esas, con los costos que ya tenían. No se les va a modificar nada. Las unidades en proceso finales de este departamento serían las iniciales del periodo siguiente. Las pérdidas, en este caso, sabemos que ya no se les va a calcular costos, sino que se hace el ajuste para que se distribuya ese costo entre todas las unidades buenas. Y los porcentajes de terminación me ayudan a calcular la producción equivalente. La producción equivalente es una idea, ¿verdad? La producción equivalente es una forma de distribución. Es calcular las unidades reales de manera tal que representen las unidades a las que se les agregó costo. Físicamente estamos trabajando con 10.000 unidades, pero de manera equivalente podrían ser menos, ¿verdad? Porque no a todas se les agregaron costos. Si nosotros vamos, por ejemplo, aquí a calcular la producción equivalente con estas unidades perdidas que no tienen costo, no las tomaríamos en cuenta. Y si tuviéramos inventario inicial de artículos en existencia, tampoco las tomaríamos en cuenta para la producción equivalente porque no se les van a agregar costos en el departamento 1. La producción equivalente es una forma de demostrar entre cuántas unidades se va a distribuir el costo porque fueron las que recibieron costos en este periodo. Y en el caso de promedio, como dijimos, lo que hacemos en promedio es tomar las 8.500, ¿verdad? Esas tienen todos los costos de materiales. Las 100 terminadas en existencia tienen todos los costos de materiales. Las finales, ¿verdad? Porque las iniciales no se les agrega nada. Si tuviéramos artículos iniciales aquí en existencia, no se agrega ningún costo. Pero las finales, lo que estamos diciendo es que eran unidades que empezaron en cero y tienen todos los costos al final. Entonces, tienen todos los costos de este periodo. Y las de proceso, sabemos que están terminadas en el porcentaje que está ahí, ¿verdad? 60%. Y las 400 no las tomamos en cuenta porque no les vamos a agregar costo. Eso es lo que se refiere la producción equivalente. ¿A cuántas unidades les agregamos costo? Cuando estén en las empresas se van a dar cuenta que tal vez no ese es el nombre que les dan, ¿verdad? Tal vez nos dicen, sí, esta es la producción equivalente,
pero tienen también un tipo de unidades entre las que distribuyen los costos. El lenguaje puede ser diferente, pero siempre va a existir alguna manera de hacer la distribución de costos. Nosotros usamos aquí lo que llamamos producción equivalente, ¿verdad? Pero otras empresas pues van a usar diferentes metodologías. Más complejas porque tienen que distribuir más costos y son más departamentos, más líneas de producto, pero también hay más gente trabajando en ese cálculo. Con la mano de obra y carga fabril, nosotros aquí la agrupamos, por eso les digo, esto es un modelo. Puede ser que alguien diga, no, nosotros calculamos todo por separado. ¿Verdad? Tenemos es más, pueden tener producción equivalente para diferentes tipos de materiales. Nosotros tenemos aquí solamente una producción equivalente para un material. Pero en algunos casos hay materiales que son tan representativos del costo, ¿verdad? Son tan importantes dentro del costo, que lo separan para verlo como un elemento adicional de costo, ¿verdad? Y entonces tendría su propia producción equivalente. El modelo, como les digo, es un modelo simplificado, pero igual funciona para entender este proceso de distribución de costos. Ok, entonces la producción equivalente de mano de obra, todas las terminadas tienen todos los costos de mano de obra y carga fabril, las de existencia también, y las 1000 tendrían solo el 50% del costo porque van por el 50% de avance. Cuando estén en el segundo curso de costos van a ver que nosotros podemos medir este avance con el número de operaciones que le hace un empleado a ese producto. Si son 4 operaciones y le ha hecho 2, pues entonces suponemos que va por un 50%, si es que todas tienen la misma duración, que va por un 50%. No, no separamos las 500 que ya traían sus propios costos, están metidas aquí, ¿verdad? Son las primeras que se terminaron. Lo que estaba, bueno, lo primero que se termina es el inventario inicial en existencia, porque ya está terminado, simplemente lo trasladamos, pero en este ejercicio no hay. Lo segundo que se termina es lo que ya venía avanzado el periodo pasado, o sea, el inventario inicial de producto en proceso es lo primero que se termina en este periodo, ¿verdad? Porque ya venía avanzado, entonces está metido entre esta producción terminada. Pero aquí vamos a revolverlos, ¿verdad? Vean que los tenemos juntos, dijimos, sí, son 8.500 unidades, no dijimos, sí, son 8.000 y además 500. A las 500 hay que quitarle lo que traían avanzado, ¿no? No las separamos, las vamos a mantener juntas porque es promedio. Para el costo unitario, como es promedio, entonces revolvemos los costos, ¿verdad? Sumamos los dos costos y los distribuimos entre la producción equivalente, que también mezcla las unidades, ¿verdad? Sumamos los dos costos del periodo anterior y costos de este periodo y lo distribuimos entre la producción equivalente que también tiene revueltas las unidades. Y en el primer departamento solo va a haber un costo, ¿verdad? Solo va a haber el costo de este departamento. En los departamentos siguientes sí vamos a tener costos. Me está diciendo Mauricio que ya le dio nervios lo de la conferencia. Pero es, ¿verdad? Es una persona súper preparada. Él es más bien, tal vez les va a hablar en algún lenguaje que, bueno, ellos usan muchísimas palabras en inglés. No, no va a ser en inglés, seguro la presentación va a ser en inglés porque es una empresa sueca o suiza, no sé, de Suiza. Y entonces ellos, todo el material está en inglés, igual que lo vieron en Copesa, ¿verdad? Si ustedes vieron la orden de producción de Copesa, está en inglés. Que sí, Copesa, no sé por qué, bueno, por los estándares internacionales. Porque ellos están regulados, ¿verdad? A nivel internacional para hacer reparaciones de aviones. Igual sucede con esta otra empresa, ¿verdad? Todo está en inglés, pero la charla sí va a ser en español. Ok, entonces, después sumamos
Ya dijimos cómo está, esta es nuestra base de distribución, ¿verdad? Nuestra base de distribución fue la producción equivalente y ya sabemos que vamos a distribuir 45 colones entre la misma producción equivalente que calculamos aquí. ¿Verdad? Ahí calculamos 8.500 al 100%, 100 unidades al 100% y 1.000 al 60%. Así está calculado eso. Entonces, cuando yo multiplique los 45 por esa producción, donde quiera que la vaya a poner, ¿verdad? Por estos 8.500 va a ir al producto que se pasa al departamento 2. Esto va a ir al inventario de producto en existencia del departamento 1. Y esto se va a quedar en el departamento. Entonces, cuando lo multiplique por eso mismo, pues me tiene que dar el mismo total, porque esa es la base de distribución que yo escogí. Cuando entonces aquí voy a multiplicar, tengo el cuidado de usar la misma producción equivalente, ¿verdad? La misma que he usado, porque si no, no me va a cerrar. Y no hay departamento anterior, el departamento 1 solo tiene 3 elementos de costo. Está terminado en un 60%, ¿verdad? Un 60% de 45 quiere decir que no gastaron los 45 colones en esas unidades, sino solamente 27. Bueno, entonces 27 por esas 1.000 unidades es el costo para eso que está en proceso, ¿verdad? Y en mano de obra, estas 1.000 unidades tenían un 50%. Un 50% sería 35 colones. Por 1.000 unidades nos da los 35. Y 65 por las 1.000 unidades, por el porcentaje de terminación que tienen, entonces me da la producción equivalente, ¿verdad? El costo, perdón, asignado a esa producción en proceso. Este costo es para las 1.000 unidades, pero esas 1.000 unidades no están totalmente terminadas. Por eso no tienen el total de los costos. Tienen la mitad de los 65, la mitad de los 70 y el 60% de los 45. Entonces, no se lo aprendan como un simple cálculo, ¿verdad? Esto tiene una lógica. Esto lo que tiene es un trasfondo que lo que nos dice es que las empresas de alguna manera tienen que aprender a distribuir sus costos entre los diferentes departamentos. La base de distribución, cuando tenemos un proceso continuo, es crear artificialmente unas unidades equivalentes, ¿verdad? Unas unidades que representan aquellas a las que se les ha agregado costo. El producto en proceso se va a quedar en este departamento y el producto terminado se va a pasar al departamento siguiente. Y en el que está en existencia, ese se queda en este departamento, pero apenas empiece el próximo periodo y haya campo en el departamento 2, se va a trasladar sin hacerle ninguna modificación. ¿Por qué es importante que entiendan muy bien esto? Primero, porque esto es un modelo simplificado, ¿verdad? Esto es un modelo muy simplificado. Vean que estamos haciendo con un material, una mano de obra, ¿verdad? La carga fabril, pero hay múltiples materiales, hay muchísimos tipos de mano de obra, mucha gente trabaja para diferentes departamentos, incluso la misma persona puede ser que esté trabajando en el departamento 1 unas horas, en el departamento 2 otras. Como lo vieron, la empresa tiene que aprender a distribuir esos costos, los costos de mano de obra, los costos de materiales y los costos de indirectos de fábrica, tiene que aprender a distribuirlos de alguna manera entre los departamentos. Y eso es algo como muy intuitivo, ¿verdad? Eso no hay una regla. El contador tiene que decir, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a recoger la información de esta manera y la vamos a distribuir de lo que nos parece más lógico, ¿verdad? Y más razonable, lo vamos a hacer de esta forma. Y además que sea viable, porque a veces el proceso es muy complicado y entonces no, nadie lo entiende y al final no se puede hacer. Lo que terminó el departamento 1 se pasa al departamento 2. El departamento 2 tenía al principio 300 unidades y recibe 8.500. Si nosotros calculáramos los costos de esas unidades, ¿verdad? Si yo dijera, bueno, esto es para 300 unidades y este es para
8.500 unidades, ¿verdad? Esos son los costos. Pero lo que vamos a hacer es que no vamos a tomar los costos de esa manera, sino que los vamos a dividir entre todas las unidades, incluidas estas que se agregaron aquí, ¿verdad? Incluidas esas 1.200 que se agregaron ahí. Entonces, si yo sacara un costo promedio para ver el efecto de las unidades aumentadas, el costo promedio sería de las unidades, ¿verdad? Que la estaba trabajando, sería este entre las 8.500 que recibí más las 300 que ya había en el departamento. Ese es mi costo promedio. Pero al aumentar el volumen, va a bajar ese costo. ¿Cuándo se aumenta el volumen? Cuando yo agrego materiales, ¿verdad? Si estoy trabajando con alimentos, pues a la hora de agregar el azúcar, ¿verdad? Agrego, no sé, 10 kilos de azúcar, pues entonces se vuelve más unidades. Y eso hace que entonces el costo baje. Claro que por otro lado sube porque estoy agregando el costo de esos materiales, ¿verdad? Pero aquí entonces lo que hago es decir, sí, pero es que el costo del departamento 1, que ya tenía estos materiales, ese costo del departamento 1, al pasar al departamento 2 y aumentarse el volumen, va a bajar el costo que traía el departamento 1 por efecto del aumento de volumen, que se da al agregar los materiales del departamento 2, ¿verdad? Pero este es el costo del departamento 1. El costo del departamento 1 por sí mismo es 180. Pero cuando las unidades se pasan al departamento 2 y se agregan más unidades, el costo disminuye por efecto del aumento del volumen que hubo en el departamento 2. Y ese efecto lo medimos, como ya lo vimos, distribuyendo los costos entre todas las unidades con las que se trabajó en el departamento 2. Todas las unidades que el departamento 2 tenía y con las que trabajó, si hubiera inventario inicial de unidades en existencia, esas no van a afectar este costo, ¿verdad? Porque esas no se trabajaron. El inventario inicial del departamento 2 simplemente se pasa a producto terminado apenas empieza el periodo y haya campo en la bodega de producto terminado. Pero se trabajó en este periodo con esas 10.000, ¿verdad? Aquí hay 10.000, entonces mi costo, tomando en cuenta ese aumento de volumen, bajó de 180 a 158. El ajuste de las unidades que se perdieron también lo hacemos en esta parte del departamento anterior, porque lo que estamos ajustando también es decir, bueno, son 158, sí, ese es el costo después del aumento del volumen, pero resulta que también se perdieron unidades. Y cuando se pierden unidades, eso va a aumentar el costo. Y yo quiero ver el efecto de esas unidades perdidas, ¿verdad? Para ver si es constante, para ver si se pierde la misma cantidad de unidades en proporción a la producción que hay cada periodo, ¿verdad? Si fuera así, este ajuste se mantendría. En este caso, yo digo, este 158,42, que es el costo de todas las unidades, las 10.000 con las que se empezó, me va a decir cuál es el costo total de las unidades que se perdieron en este periodo, ¿verdad? En este periodo se perdieron 1.100 unidades. El costo de esas 1.100 unidades sería 174.262. Eso es lo que la empresa, si hubiera ahorrado, ¿verdad? Porque tendría unidades buenas, si hubiera producido y terminado, ¿verdad? Bien las 10.000 unidades. Pero ese costo, que es el costo de esas 1.100 unidades, el costo que traían del departamento 1, ¿verdad? Es el costo que arrastran del departamento 1. Si yo distribuyo ese costo entre las unidades que me quedaron buenas, ¿verdad? ¿Ya qué me quedó bueno? Me quedó bueno las 8.300 más las 200 más las 400 en proceso, ¿verdad? Entonces, como estoy distribuyendo el costo del departamento 1, en lo que se refiere al departamento 1, estas unidades están totalmente terminadas, ¿verdad? Por eso las tomo completas. Me dice que el ajuste es para repartirlas entre esas que quedaron buenas de 19.58.
Así entonces, esta ya no va a costar ni 180, ni 158, sino que van a costar, con respecto al departamento 1, 178. ¿Verdad? Bajaron a 158 por el aumento del volumen, pero subieron 19.58 por el ajuste de las unidades perdidas. Y así entonces el costo del departamento 1 para todas las unidades buenas con las que se trabajó en el departamento 2 es de 178. Y yo podría calcularlo, ¿verdad? Yo sé cuánto me tiene que dar aquí porque lo que voy a hacer es repartir este costo entre todas las unidades buenas. ¿Cuáles son las unidades buenas? Las 8.300 más las 200 más las 400. Todos los costos del departamento 1 que pasaron al departamento 2 son 1.584.200. Y ese costo lo voy a repartir entre todas las unidades con las que trabajé que quedaron buenas. Se me perdieron 1.100, entonces voy a trabajar con las 8.900. ¿Verdad? Entre esas voy a distribuir el costo. ¿Ven? Y aquí puedo comprobar que sí, que el ajuste está bien. ¿Verdad? Pero lo separo para tener la información. Claro, me hubiera dado exactamente igual el informe de costos si yo lo calculo aquí, pero entonces no sé cuál es el cambio por el aumento del volumen y cuál es el cambio por las unidades perdidas. ¿Y por qué necesito eso? Bueno, porque puede ser que yo pueda implementar algunos procedimientos mediante los cuales se aumenta más el volumen. ¿Verdad? Puedo escoger un material que tenga más volumen. Y puedo también tratar de escoger un procedimiento donde haya menos unidades perdidas. Y si tengo todos los departamentos y voy a comprar una máquina para hacer más eficiente un proceso, pues entonces escogería el departamento que tenga un ajuste mayor por unidades perdidas. ¿Verdad? Eso haría que mi costo total del producto disminuyera. Y ahora van a ver con Mauricio Molina lo que eso representa para una empresa, ¿verdad? Van a ver que, ¿verdad? Un ahorro de 1 centavo en un producto que se hace en millones de unidades, pues representa millones en utilidades. Y por eso hay que analizarlo fraccionadamente, ¿verdad? Si voy a comprar una máquina que tiene su costo, tengo que decidir conforme al rendimiento del producto, al desperdicio que se genera y a muchos otros indicadores, dónde tengo que implementar el cambio. Y para eso solo podría hacerlo si tengo los datos de costos. Igual que en el departamento 1, en el departamento 2 voy a calcular mi producción equivalente. Las terminadas están al 100%, las del inventario final en existencia están al 100%, pero las de proceso están terminadas solamente también en un 100%, perdón. Bueno, ahí están las 8.900 unidades con las que voy a trabajar, porque esas están totalmente terminadas en cuanto a materiales. Si las unidades perdidas tuvieran costo, yo las incluiría en la producción equivalente porque las voy a poner en la carga fabril o las voy a poner en pérdida. Entonces necesito separar ese costo. Ya no se lo voy a agregar a las unidades buenas. Si fuera así, entonces ya no haría este ajuste. ¿Verdad? Ya no diría, sí, este costo se lo voy a repartir a las unidades buenas, sino que lo voy a separar y lo voy a poner en la carga fabril o lo voy a separar y lo voy a poner en pérdida. ¿Verdad? Aquí como no, ¿verdad? No es que no tengan costo las unidades, es que el costo de esas unidades se distribuye entre las unidades buenas. El costo de mano de obra lo voy a distribuir entre 8.300 unidades terminadas, 200 unidades terminadas y en existencia y 400 unidades que están terminadas al 60%. Igual que en el periodo, ¿verdad? Como es por promedio. Profe, ahí no tomó en cuenta las que quedaron en proceso, ¿verdad? Sí, no las tomé, perdón. Pregunto. 8.300 más 200 más 400 por el 60%. Sí, creo que sí. Ah, ok. Bueno, no sé. Está bien. Vamos a ver.
Ok, sí, es que este sistema de hablar y escribir en la computadora a veces se me hace un poco confuso. Bueno, vale que están ustedes pendientes. Eh, entonces mezclo los costos de materiales del periodo pasado con los costos de materiales de este periodo. Y eso lo distribuyo entre la producción equivalente para materiales. Nosotros aquí tenemos solo dos ejemplos de producción equivalente, pero como les digo, podría tener una producción equivalente para cada tipo de material, dependiendo de la importancia que tenga, o de cada proceso de mano de obra. Igual mezclo los costos de mano de obra del periodo pasado con los costos de mano de obra de este periodo y los distribuyo entre la producción equivalente para mano de obra. Entonces, la idea es, bueno, de todos los cursos de contabilidad y de costos y de toda la universidad, que usted no se aprenda esto de memoria, ¿verdad? Sino que lo tome como un patrón, que su mente cuando vea una empresa de manufactura, si le toca trabajar, pues comprenda que tiene que encontrar una manera de distribuir los costos entre los departamentos y que una forma es hacerlo con una producción equivalente. Las unidades equivalentes tienen diferentes nombres en las fábricas, ¿verdad? La forma en que ellos hacen este cálculo va a tener diferentes nombres. No van a decir, sí, esto es producción equivalente, no, ellos tienen ahí su nombre de unidad, no sé, base o algún otro nombre. Hacemos lo mismo con la carga fabril. Los costos en este departamento son de 122, pero ya cuando se unen con los de departamentos anteriores, sería de 300. En este departamento se terminan con ese costo de 300, 8.300 unidades. Sí. Y con ese costo de 300 también se terminan las que están en existencia, pero no se pudieron pasar. O sea, esas no las puedo vender porque esas ni siquiera están en la bodega de producto terminado. Esas todavía están en el departamento 2. Quiere decir que aquí tengo 8.000, bueno, voy a traérmelo mejor. Aquí tengo 8.300 unidades y esas 8.300 unidades valen 300. ¿Verdad? Para cuando las vaya a vender, saber que salieron primero estas 200, de estas 8.300 salió el resto y entonces aquí me quedarían solo de esas de 300 colones, ya no me quedarían de las de 200, me quedan 100 unidades de 300 colones en el inventario final, ¿verdad? Entonces, para el inventario final que tenga que hacer en el estado de costos, el inventario final sería de 30.000. Y lo que vendí tendría un costo de 2.516.000. Eso es para el cálculo. Igual, esto es un cálculo para que ustedes sepan que sí, que la empresa también de alguna manera tiene que escoger de todos los costos que van saliendo de la producción, cuáles va a asignar al costo de ventas y cuáles se van a quedar en el inventario de producto terminado. ¿Cuáles son los procedimientos que se siguen para hacer esto? Con el producto en proceso del departamento 2 y siguientes, hay que tener el cuidado de que esas unidades ya tienen costos del departamento 1 y están totalmente terminadas en lo que se refiere al departamento 1, porque si no, no estarían en el departamento 2. ¿Verdad? Y esas, ahora sí, ¿verdad? De los 400 unidades, de los 40 de materiales, tienen todo el material. Y esas unidades, mira, las estoy poniendo en una que no va, ¿verdad? Aquí. Bueno, eso es por formato. Esas 400 unidades tienen de costos de mano de obra solamente un 60%. Y de costos de carga fabril, esas 400 unidades tienen también solo un 60%. El producto en proceso, entonces, después del departamento 1, tiene que tener 4 elementos de costo, ¿verdad? Costos de departamentos anteriores, materiales, mano de obra y CIF. Y el costo total asignado tiene que ser igual al costo total acumulado,
Lo que estamos diciendo aquí es, se trabajó con 2.656.880, eso va a quedar en el producto terminado 2.490.000, en el producto en existencia 60.000 y en la cuenta de producto en proceso va a quedar 106.880. Lo que estamos haciendo es distribuyendo en las cuentas contables para saber dónde lo vamos a colocar. Y con eso ya podríamos hacer pues los asientos, ¿verdad? Yo podría hacer un asiento resumen. Bueno, aquí solamente piden esos dos, vamos a ver, piden informe de costos de producción ya, asientos siguientes, producción terminada y en existencia del departamento 2, producto terminado, serían los 2.400.000, producto en existencia del departamento 2 serían los 60.000 y todo eso sale del, bueno, no sale, ¿verdad? Porque el producto en existencia se queda en el departamento 2, ¿verdad? Cuando yo voy a hacer el estado de costos, ese producto en existencia tengo que considerar lo que está ahí. Es un inventario final de producto en existencia del departamento 2. Pero está totalmente terminado, ¿verdad? No está en proceso. Por eso lo saco de la cuenta de proceso. Y cuando hacemos el asiento de costos, pues simplemente tener cuidado de que aunque las unidades se vendan, ¿verdad? Aunque las unidades, estas 8.400 unidades se vendan a 600 y que sobre eso se cobra el 13% del IVA, ¿verdad? Hacer los dos asientos separados de lo que son precios y de lo que son costos. El costo sería estos 2 millones que ya habíamos dicho, que es vender las unidades que había al principio en el inventario final de producto terminado y las que acabamos de producir, porque se venden por PEPs. Si me dijeran que se venden por promedio, pues entonces calcularía un promedio aquí. Diría cuántas unidades había, ¿verdad? Si fuera por promedio, yo sumaría los costos, sumaría las unidades y calculo un promedio. Y las que se venden salen a ese promedio y las que quedan en inventario también quedarían a ese promedio, ¿verdad? Profe, una pregunta, ¿qué fórmula usó para calcular el 280 de ahí? Este 280, Sí. ese nos lo dieron en el enunciado. Son 200 unidades a 280. Lo decía en el enunciado.